Gracias, señor juez. La intervención sí, de hecho tiene que ser muy breve porque la señora fiscal se refirió a dos elementos acá, número de delitos, volvió a insistir en el número de delitos e introdujo el elemento de peligro para la víctima. Pero falla en su argumentación de una manera muy técnica, señor juez. Es que acá nos olvidamos de que la tipicidad de nuestros delitos, lo que es el Código Penal, para entendernos, pues tiene muchas corrientes que alimentan filosóficamente. Y el procedimiento, pues es, como todos sabemos, un procedimiento nuevo, alimentado de una corriente anglosajona. El delito de concierto para delinquir al que se refiere la señora fiscal, para decir que todas estas personas están en concierto, pues la tipicidad no le da para eso, porque es que su estructura lógica, y por eso está puesto en un delito contra la seguridad pública, porque es un delito que nos viene a nosotros de los españoles. Antes, con los españoles, ese delito se llamaba banda de salteadores de caminos. ¿Y sabe por qué se llamaba así, señor juez? Porque eran 4 o 5 personas que se hacían detrás de un árbol y se concertaban para cometer delitos. Venía una persona bonita, una mujer bonita, la podían violar. Venía un hombre adinerado, lo robaban. Venía una persona que no era de su gusto, lo mataban. Era el ánimo para cometer delitos, y delitos indeterminados lo desarrolló nuestra Corte Constitucional y nuestra Corte Suprema de Justicia en varios fallos. Aquí, el segundo elemento que adolece la defensa, el concepto de concierto para delinquir como tipicidad, como delito contra la seguridad pública, con el delito, con la forma de participación en el delito. Que porque son varios, entonces uno puede ser autor, otro cómplice, otro auxiliador. Eso no es concierto para delinquir, señor juez. Y por esa razón es una razón de técnica elemental. Ver dónde se estructura el delito, ver cuál es el bien jurídico tutelado, los elementos estructurales del tipo y pues algo de historia en el devenir del delito, ¿no es cierto? Entonces es el ánimo indeterminado de cometer delitos. Ese delito evolucionó desde nuestros tiempos de la colonia hasta hoy en día puesto en delitos contra la seguridad pública. El ánimo es indeterminado. Aquí, a grosso modo y sin que lo dé por cierto, la Fiscalía ha estructurado, en el caso de algunas personas, un delito con algunas formas de participación diferente, que, dicho sea de paso, también adolece el grado de participación, autor, cómplice, determinador, partícipe, formas que nunca las ha mencionado y obviamente inciden en la punibilidad dentro de los márgenes de participación del delito. Entonces, haciendo esas dos precisiones de carácter técnico, señor juez, pues es obvio que ese error en apreciación, y es un error técnico, está incurriendo la señora fiscal para decir que hay más delitos e intentar que su despacho reponga lo ya manifestado. Y en cuanto al peligro para la víctima, volvemos a la misma argumentación, señor juez, que creo que no hay que decir más nada. Si ella misma dice que las niñas están en Renacer, si es una institución que las tienen controladas, pues yo no veo cómo se pueda inferir. Es que es inferir razonablemente, pero inferir razonablemente el código no lo ordena. Motivos fundados para permitir que se podrá atentar contra la víctima. El Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías da inicio a la audiencia preliminar. Mi nombre es Claudia Patricia Niño López, fiscal seccional 231. Buenos días, señoría. Mi nombre es Ricardo Pineda Torres. Soy abogado de confianza de la señora Oliva. Buenos días, mi nombre es Oliva. Los hechos que nos convocan tienen que ver con una investigación por medio de la cual se ordenó la captura de unas personas, a otras se les capturó en flagrancia, se legalizó su captura, se les hizo una imputación y se les decretó una medida de aseguramiento hace un mes. Los cargos imputados en ese entonces por la Fiscalía son los delitos de inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, destinación ilícita de muebles o inmuebles y estímulo al uso ilícito de drogas. Esta audiencia de imputación de cargos se hizo ante el juez 54 penal con función de garantías. El señor juez 54 penal con función de garantías consideró que no se encontraban completamente clarificados los delitos y en el momento de imponer de imponer la medida de aseguramiento, impuso medida de aseguramiento a mi defendida solo por los delitos de estímulo a la prostitución de menores y constreñimiento a la prostitución únicamente. Dadas las cosas así, la Fiscalía presentó un caso como si hubieran sido rescatadas, palabras textuales de la Fiscalía, un poco de menores
que se encontraban supuestamente inducidas o constreñidas o estimuladas a la prostitución en un inmueble propiedad de mi defendida. Con el correr del tiempo y con el transcurso de este mes, mediante actos de investigación, la defensa se ha dado cuenta de que nos encontramos frente a un inmueble que reporta una actividad lícita, como es el arriendo de piezas, y que no se encuentra ningún delito, ningún elemento material probatorio para los delitos de inducción, constreñimiento, utilización, enriquecimiento ilícito y otros. Es así como concurrimos a su despacho a intentar hacer una aceptación parcial de cargos de acuerdo a lo normado en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal, que dice que el imputado o acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. Y concurrimos a su despacho, señora juez, porque no ha podido lograrse un preacuerdo con la Fiscalía, que insiste de manera, en el uso de sus facultades, insiste en que ellos tienen en adelantar la acción por la totalidad de los delitos imputados. La defensa ve este acto propio de la Fiscalía también como un recorte de las garantías de mi defendida, razón por la cual concurrimos muy respetuosamente a su despacho a aceptar el cargo de estímulo a la prostitución de menores concertado en el artículo 217 del Código Penal. El fundamento jurídico de esta aceptación tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Suprema del 23 de agosto de 2005, radicado 29954, donde siendo magistrado ponente el doctor Jorge Luis Quintero Minales, se hace una casación oficiosa y se estudia el fenómeno de los acuerdos y preacuerdos, y allí se nos enseña que el allanamiento o preacuerdo o aceptación de cargos se encuentra arreglado en el título denominado Preacuerdo, negociaciones entre la Fiscalía y el imputado. De igual manera, en esta jurisprudencia que remito a su despacho y la tengo aquí presente, se habla de un nuevo concepto jurídico, el derecho penal premial, que dice que el cual hace relación en gran medida a que esta sea la nueva estructura para la solución de los conflictos que conoce el derecho penal. Por ello, el legislador previó en el título Preacuerdos, negociaciones entre la Fiscalía y el acusado, institutos jurídicos sobre los cuales la Fiscalía y el acusado, según el caso, podrán utilizar como medio para terminar anormalmente el proceso. En dicha jurisprudencia se nos enseñan 4 pasos a saber en los cuales pueden haber negociaciones, acuerdos o preacuerdos o allanamientos, que es otra modalidad de preacuerdos. En la audiencia formulación de acusación, textualmente dice la jurisprudencia, entre la acusación y hasta el momento de que el acusado sea interrogado del juicio oral, en la audiencia preparatoria y en la alegación, además en cualquier momento procesal. Ahora bien, la señora Oliva Pinzón viene a esta audiencia a aceptar de manera libre y voluntaria la imputación por la tipicidad del artículo 217, como ya manifesté, del Código Penal, sobre la base de que ella tomó en arriendo un inmueble con más de 25 habitaciones, en las cuales la gran mayoría se destinaron a fines lícitos. Pero desafortunadamente en una de esas habitaciones fue utilizada por algunos menores para la práctica de relaciones sexuales. Más concretamente, al parecer, porque hasta el momento no hemos ido a juicio, en 2 habitaciones. La defensa, al no contar en este momento con elementos materiales probatorios y evidencia física que la delinden de este actuar, está aceptando los cargos por esta conducta y no desea ir a juicio por esta, más no desea aceptar su responsabilidad por las demás conductas endilgadas en las cuales se declara inocente, y así lo demostrará en el juicio porque tiene los elementos materiales probatorios, la evidencia física que hará valer en su momento para demostrar su inocencia. Que este fenómeno de aceptación está precedido del estudio de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que mencioné, en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá de fecha 4 de junio del 2005, en donde de manera clara se puede leer, entre otras cosas, y leo textualmente, señora juez. La Ley 906 contempla 2 institutos de determinación anormal del proceso que, si bien el legislador unifica y en ocasiones al parecer refunde indebidamente en su regulación normativa, tienen características propias que los identifican y distinguen, incluso se encuentran sujetos a trámites dispares. Alude el tribunal, concretamente y de una parte, al allanamiento a la imputación y de otro extremo a los acuerdos, o en palabras del artículo 239, de cuyo tenor se extracta con mayor evidencia la revisión de estas 2 hipótesis alternativas y en consecuencia distintas, haciendo claridad que el allanamiento es un fenómeno jurídico y los preacuerdos son otro fenómeno jurídico, a la aceptación de la imputación por iniciativa propia, en este caso, o como consecuencia de un acuerdo con la Fiscalía. Punto aparte, por esta misma naturaleza y esencia del instituto, tal allanamiento como expresión unilateral de la voluntad del imputado o acusado, y repito, señora juez, expresión unilateral de la voluntad del imputado o acusado, no está sujeto a las directivas de la Fiscalía General de la Nación ni a las pautas
de política criminal que rigen los acuerdos al tenor de los artículos 348 de la Ley 906 de 2004. De lo anterior, la defensa concluye que la Ley 906 ha desarrollado dos modalidades de terminación anticipada del proceso. Los acuerdos entre el procesado y el fiscal, que si bien es cierto la iniciativa puede provenir del primero, se requiere el consenso del fiscal, situación que durante toda la etapa y antes de cumplirse los 30 días previo a presentar la acusación no se pudo presentar entre esta defensa y la fiscalía. Para el segundo evento, y es el que nos convoca, en concepto de la defensa, basta con que el procesado acepte su responsabilidad penal y que ésta sea de manera libre y voluntaria a fin de que se configure la figura del allanamiento, especificando claramente cuáles son los delitos que acepta y cuáles son los delitos por los cuales va a juicio. Dentro del proceso, como ya dije, señora juez, ha sido imposible llegar a un preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, ello por la forma en que juntos actores aprecian los elementos materiales y las evidencias físicas y su incidencia en determinados tipos penales. Por ello, mi defendida, de manera libre, consciente, unilateral y voluntaria, está aceptando su culpa en el delito con el cual no cuenta con los elementos probatorios para que su defensa pueda ser un éxito en el juicio. Pero sería un absurdo allanarse de unos delitos que no ha cometido y sobre los cuales demostrará su inocencia en la audiencia pública correspondiente. Por las anteriores consideraciones de carácter jurídico, la defensa de la señora Oliva le solicita a la señora juez de garantías se verifique la voluntad de la imputada en el allanamiento presentado, allanamiento parcial, al tenor del artículo 353 de la Ley 906, y le imparta su aprobación con las consecuencias jurídicas que ello conlleva. Es esa la primera petición y la dejo así presentada, señora juez.